Hoy quiero que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 21. Génesis, capítulo 21. Y vamos a leer del versículo 22 al 34, al final solamente. En aquel tiempo, Abimelech estaba acompañado de Ficol, jefe de su ejército. Le dijo a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Júrame ahora por Dios mismo que no me traerás a mí, me tratarás a mí con falsedad, ni tampoco a mis hijos ni a mis descendientes. Júrame que al país que te ha recibido como extranjero nos tratarás en la misma lealtad que yo te he tratado. Lo juro, respondió Abraham. Luego Abraham se quejó ante Abimelech por causa de un pozo de agua al cual los siervos de Abimelech se habían apropiado. Pero Abimelech dijo: no sé quién pudo haber hecho hacerlo. Acabo de enterarme, pues tú no me lo habías dicho. Entonces Abraham llevó ovejas, vacas, y le dio a Abimelech. Y los dos hicieron un pacto. Pero Abraham apartó 7 corderos del rebaño, corderas, por lo que Abimelech le preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué me has apartado estas 7 ovejas? Acepta estas 7 corderas, le contestó Abraham. Ellas servirán como prueba de que yo cavé este pozo. Pero dice aquí la palabra de Dios: por eso en aquel lugar le dieron el nombre de Beer-sheba, porque aquí hicieron un juramento. Después de haber hecho el pacto en Beer-sheba, Abimelech y Ficol, jefe de los ejércitos, volvieron al país de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Betseba. En ese lugar invocó el nombre del Señor, el Dios eterno, y se quedó en el país de los filisteos durante mucho tiempo. ¿Por qué he traído este pasaje? ¿Por qué Dios ha puesto en mi corazón este pasaje? Porque ciertamente todos los que estamos aquí, todos con excepción de los pequeñitos, chiquitos, quizás ya nacieron aquí, han nacido aquí y son la primera generación ya nacidos aquí, pero muchos de nosotros somos extranjeros, somos de fuera de este lugar, no somos parte, pero hay algo que nos tiene aquí, algo que nos ha dado, y eso es muy interesante, cómo Dios ha tenido cuidado de nosotros. Y la razón por qué hablo acerca de Abraham, porque Abraham, hermanos, no era, escúchenme bien para que sepan, tengan idea, Abraham no era de esas tierras, al contrario, Abraham era de unas tierras muy lejos, muy diferentes donde él estaba, pero él recibió de Dios una promesa, un pacto. Aquí estamos escuchando, leyendo de unos pactos, de unos juramentos que se hicieron entre el rey de Abimelech y Abraham, pero también nos hace recordar de que el primer pacto y el más importante que Abraham recibió fue el pacto de Dios para con él. ¿Entienden eso? Tú y yo hemos recibido un pacto, hemos recibido una promesa de parte de Dios. Dios le dio a Abraham esa promesa y esa promesa se estaba cumpliendo al pie de la letra. El día de antier, no me acuerdo de estos días, estaba platicando con una persona porque estaba interesado en conocer un poquito, porque vio en mi carro, vio en la parte de atrás la palabra shalom en hebreo y le llamó la atención. Y él me dijo: ¿tú eres hebreo? Dice: no, pero tengo la misma fe de los hebreos. Dijo: sí. Dice: me llama la atención. Y empezó a preguntarme, indagarme acerca de esta situación del hebreo. Y le dije yo: sabes que el hebreo no existía. Incluso te voy a decir, desde el año 70 de nuestra era, hasta el año 1947-48, el hebreo estaba sepultado. Era un idioma muerto.
Era un idioma. Pero en los últimos 50 años, en los últimos tiempos, se ha levantado el hebreo de tal manera que ha sido una lengua, un idioma que está llamando la atención, no por sus jeroglíficos, que yo no los entiendo y algunas personas tampoco lo entienden pero saben leer, pero por el significado de las raíces de cada ganchito, de cada movimiento que hacen en la mano para poder hacer la escritura hebraica. Y eso es importante. Pero yo le dije a esta persona, quiero decirte lo siguiente, que Abraham no era hebreo, él era caldeo. ¿Qué es eso? Me preguntó. Dije, caldeo era, actualmente podemos decir que se encuentra en Persia, en Irán, esa región de allá, ahí se encontraba. Pero él escuchó de parte de Dios una voz que le dijo y fue obediente: salte de tu tierra y tu parentela a un lugar que yo te mostraré. Y es interesante que muchos de los que estamos aquí también no estamos en nuestros lugares de origen, no estamos en nuestros pueblos de origen, no estamos en nuestras ciudades de origen, estamos en un lugar totalmente diferente al cual nosotros crecimos, ¿verdad, Cecilia? Bien diferente. Todos, ¿verdad, Ricardo? Federico, es diferente aquí, es diferente, estamos diferentes. Y es interesante cómo el Señor lo mueve a él, a su esposa y a su sobrino, a Lot. Mueven y empiezan a caminar, avanzar, hasta que llegan a esta región de los filisteos, a este lugar que ahora se llama Beersheba, que es una población que nosotros vamos a visitar durante el próximo antes de los 90 días que termine el año, vamos a estar allá. Y es muy interesante cómo llegar a lo que se llama la ciudad de Abraham. Pero Abraham no era de allí. Abraham no hablaba el idioma de los filisteos. No hablaba, pero se comunicaban era caldeo, era un idioma, el caldeo era como si fuera un idioma demasiado popular, demasiado como es el inglés en la actualidad. Pero ¿qué sucede? Dios lo lleva a ese lugar, a un lugar diferente, a un lugar donde está poseído por unos gobernantes, por donde tienen leyes, donde tienen un rey, y ahí se queda. Pero es interesante lo que sucede, hermanos, es interesante lo que pasa. Y Dios me puso en mi corazón de hablar, de compartir acerca de esto de los pozos. No tienen ustedes ideas. Yo sé que algunos de ustedes han pasado por el desierto cuando venían para acá, para México, de México para acá, o cruzaron de su país para acá. Pasaron un poquito del desierto y saben lo que es el desierto, lo significativo, lo que es el desierto y lo difícil que es el desierto. Yo les compartí ahorita hace un momentito de cuando tuvimos la oportunidad de abrir ese pozo en el desierto, y Dios nos lo dedicó que abriéramos un pozo, una noria, y salió mucha agua, y ahora estamos hablando ya de un pueblo que se ha levantado a través de eso. Santa Eulalia, en Coahuila. ¿Por qué digo esto? Porque Dios trae una bendición cuando tú eres obediente, cuando Dios hace contigo un pacto, empieza a trabajar en ti. Y cuando llega Abraham a esta región, escúchenme bien, llegan simplemente él, su esposa y Lot. Y realmente no tienen, hermanos, nada, pero tienen una gran promesa. Cuando llegaste tú a este país no tenías nada, pero tenías una gran promesa y aquí la recibiste. Y Dios está cumpliendo en ti. Ahora, ¿qué es lo que llama la atención de aquel que realmente recibe de Dios una promesa? ¿Qué es lo que realmente llama la atención a las personas que están alrededor de ti? Cuando realmente tú tienes una promesa de Dios y tú la crees. Abraham la creyó. Cuando yo estaba hablando con esta persona, estaba sorprendido de que realmente le dije, Abraham no era hebreo. Nació ahí el hebreo. Abraham no era israelita. Nació allí con él el israelismo. La israelita. Y es muy interesante cómo se han pasado tantos años, pero a pesar de todo, Dios no ha dejado de cumplir la promesa que le dio a Abraham. Y una de ellas, hermanas, era eso. Cuando nosotros andamos en lugares tan inhóspitos como es un desierto, el agua es deseable. El agua es importante. Incluso todos los pueblos, todos los grandes pueblos crecieron alrededor de una fuente de agua o de una corriente de un río o algo así.
Los pueblos buscan agua. Pero en este caso, escúcheme bien, en este caso resulta insólito y eso es lo glorioso del Señor, eso es lo hermoso por lo cual Dios ha puesto en mi corazón de que personas que realmente no tenían futuro, quizás allá, por eso estamos aquí en este lugar, no teníamos futuro, de repente Dios empieza a trabajar en ti. Y llama la atención de este hombre que no tiene, escúcheme bien, en el tiempo, no tiene nada, no tiene hijos, ya es un anciano. Y tiene una mujer que es una anciana y tiene un sobrino que colabora con él, pero llama la atención a un gobernante, a un rey de los filisteos y empieza a trabajar. Y es interesante cómo Dios ha trabajado y está trabajando por el pacto que Dios ha hecho en ti. Tiene en ti y ese pacto se ha mantenido. El hecho de los pozos, el hecho de abrir el pozo era algo sumamente significativo. Totalmente. El agua era lo esencial. Y cuando aparecía eso, aparecía la vida. Y claro, el rey Abimelech y el jefe de los ejércitos de él se sorprendieron y tuvieron que decir, esto está fuerte. ¿Cómo puede ser que haga un pozo y sale agua inmediatamente? Es hermoso cuando uno depende de Dios, cuando uno confía en el Señor. Los que están alrededor, aún tu jefe, aún tu supervisor, aún los que están ahí, no pueden tolerar en el buen sentido de la palabra de que decir, ¿cómo? A mí yo tengo 30 años, soy nacido aquí, y mi padre fue mi bisabuelo, mi tatarabuelo, todos nacimos aquí en este país y tú acabas de venir de allá y ahora ya quieres levantarte y quieres hacer algo, pero se le nota a la persona y le llama la atención. A Abimelech le llamaba la atención a este personaje que no tenía, que llegó a la nada. Pero cuando tienes la promesa de Dios, hay un gran compromiso de Dios para nuestra vida. Y a Abimelech simplemente le llama la atención y le empieza a decir, vamos a negociar, vamos a hacer algo, vamos a negociar. Porque inmediatamente veía cómo estaba progresando, sembraba y nacía lo que había. Y había el ganado, había prosperidad y no sabía cómo. Incluso, escúcheme bien, se dice, acabamos de leer la palabra, donde Abraham llega y le ofrece cosas, ganado, le ofrece lo que tenía necesario. Dijo, ¿dónde? Y era eso. Pero hay algo una inteligencia muy hermosa y es donde a veces la astucia que Dios pone en nosotros para poder hacer negocios es algo glorioso y empieza a trabajar en nosotros algo muy diferente y que tu mismo patrón se sorprendió cuando vio cómo estabas desarrollándote en lo que él te enseñó, en lo que aprendiste y de repente ves que tienes las manos muy ágiles para hacer las cosas y una capacidad muy fuerte. Y de repente Él te quiere tratar y tú tratas de ser y ya hemos aprendido de que el Señor está con nosotros y Él nos va a sacar adelante. Pues Abimelech tenía ese también complejo de decir, este acaba de llegar y mira todo lo que tiene ya, mira todo lo que está haciendo. Pero entonces le entregó todo esto, te entrego esto como nuestra buena relación y lo dijo, ¿y esas 7 cabras, esas 7 carneras? ¿Por qué no me las entregas? ¿Por qué las apartas? Dijo, ven para acá. Quiero que sepas que vamos a hacer un pacto, que estos pozos, este pozo, yo lo cavé, yo lo hice. Y que estos animalitos sean testigos y los voy a entregar como un pacto, como un sello de nuestro pacto, para que sepas tú seas testigo. Y el jefe del ejército Ficol estaba allí y fue enterado. Y es interesante, ahorita estamos entrando en la prédica, escúchenme bien. Ficol juega un papel importante dentro del reinado, es el jefe del ejército. Y escucha él la convivencia, la conveniencia, el arreglo que se había hecho en ese momento y acepta. Pero escuchen,
El agua era esencial. En todos los pueblos resulta eso. Cuando nos cortan el agua, o cuando pasaba algo con eso, nos cerraban el agua en los pueblos, había problemas. Y sucedió. Apenas se hizo el tratado de paz, de cordialidad y todo eso, empezaron a actuar y empezaron a sofocar, a tapar los pozos para que no hubiera agua. Y Abraham fue y le reclamó. Esto es muy importante, muy interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque los pozos que Abraham levantó, que ahorita en la actualidad están todavía abiertos como parte de algo histórico, y es muy hermoso porque los pozos, hermanos, ahora se han reabierto y ahí están todavía, y ahí hay agua todavía. Y claro, Israel ha cambiado exagerada fuertemente, enormemente. De tal manera que el agua del mar la han desalinizado para tomar agua. Le quitan la sal. O sea, ya eso pasó un problema. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios con Abraham estaba presente, que hasta el siglo XXI ahora están desalinizando el mar y haciéndolo el desierto un campo fructífero, grandioso. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? Abraham deja de ser, muere y le nace un hijo. Su nombre es Isaac. Y de Isaac nace otro hijo de la promesa, Jacob, llamado Israel. Esos son los patriarcas, pero los pozos son pozos de bendición. ¿Por qué trato esto? ¿Por qué traigo esto, hermanos? Porque es muy importante que nosotros sepamos que nosotros, cuando tenemos la promesa de Dios en nuestras vidas, el Señor la va a seguir cumpliendo, la está dando. Y a veces, a pesar de que en un momento dado sientas que hay cierto impedimento para que tú sigas haciendo lo que debes hacer aquí en este país, de repente el Señor te sigue dando y te sigue, a pesar de que te han hecho trampas y te han hecho cosas malas, el Señor te sigue bendiciendo y te sigue bendiciendo. Y sucedió, hermanos, con Isaac. Los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, son los patriarcas. El personaje de Isaac, hermanos, sí tiene mucho, pero no tanto como Abraham, en cuanto a qué aprender, o de Jacob, de qué aprender. Pero Isaac, hermanos, el personaje de Isaac, el hijo de la promesa, recibe también la promesa del pacto, del beneficio que iba a recibir de parte de Dios, lo recibe. Ahora, esto se los quiero decir por lo siguiente. Hay momentos en nuestra vida que pasa el tiempo y no sabes cuándo va a resultar por allí, que de repente dice, ¿te acuerdas de mí? No me acuerdo. No recuerdo de ti. Pues sucedió algo muy importante en mi vida hace 50 años o hace 45 años, cuando yo estaba trabajando, colaborando, estaba en mis estudios de medicina y haciendo eso ahí en Ciudad de Monterrey, y nosotros teníamos un programa de discipulado y nos repartíamos a las personas para enseñarles, y parte de mi trabajo junto con otro compañero ir al penal del Topo Chico en Monterrey y discipular a unas personas. Y ahí estábamos fieles, entrábamos a la cárcel, no había tantas condiciones o dificultades como hay ahora, pero llegábamos a la cárcel y empezamos a discipular. Pasa el tiempo, hermanos, y discipulamos. Yo me enfrasco bastante en mi carrera, en mi profesión, y empiezo y suelto un poquito lo que yo estaba haciendo del discipulado, pero la semilla se quedó allí, el pozo se quedó abierto. Y sucedió algo maravilloso. Después, uno de los que salieron de allí salió y se congregaba donde yo me congregaba en aquellos años, y él se llama Arturo. Y por sobrenombre, como mencionaban mucho a Eliseo, le dijeron Eliseo, y le decían Eliseo a él. Yo ya prácticamente no estaba, yo me la pasaba más en el hospital, o haciendo consultas, o haciendo en las clínicas, o lo que sea, ocupado con mi profesión. Pero Eliseo se quedó allí, la imagen de Eliseo, porque Arturo le pusieron a Eliseo. Pasan los años, 40 años, aparece Facebook, y de repente en los Facebook aparecen nombres
que personas que parecen, se me hace conocido, se me hace conocido. Y este personaje, lo último que yo supe es que él creció, se desarrolló, conoció una buena mujer allí y se casaron y se fueron a vivir a Baja California, a Tijuana. Es todo lo que yo sabía. 40 años después, en el Facebook, me aparece una solicitud de amistad o un mensaje y empieza a decirme, no, yo conocí a esta persona, le dije, soy yo. Entonces, pero yo no lo reconocí porque él se puso Eliseo como nombre. No lo reconocía. Ahora también, 40 años después, el tiempo hace añicos en nuestro cuerpo. Así que yo trataba de reconocerlo, pues ¿cuándo lo iba a reconocer? Estamos flacos y con pelo y con todo, y delgados, así que no nos conocíamos. Y él me insistía, soy yo, le dije, bueno, vamos a platicar, y entonces hablamos por teléfono. Él estaba de pastor ahora en Tucson, Arizona, pastoreando. ¿Y qué? Dije yo, pues peor, dije, ¿cómo? No sabía nada de él, empezamos a platicar. Y pasa el tiempo. Y un día me dice, voy a estar en unas conferencias en Dallas. Dije, pues yo voy para allá y nos encontramos. Y cuando estábamos en el edificio donde iba a hacer las conferencias, yo fui a visitar a mi hijo y dije, voy a visitarlo a él. Y hablamos con él para reencontrarnos 40 años después. Y es un edificio, un gran edificio, un gran templo, lo que sea. Y hay lugares aquí, lugares allá, y había actividades de diferente índole. Estábamos en el mismo edificio, pero en el diferente grupo. Y texteándonos, yo estoy aquí, yo también, levántate. No te veo, nadie se levantó. Estábamos en un salón diferente, ¿me entiendes? Y nadie se levantaba y no sabía quién era. Yo no sabía quién era él no sabía quién era yo. Nos veíamos por el Facebook, pero a veces ponemos fotografías de mucho aporte, ¿verdad? Nos ponemos y ni nos conocemos cuando nos vemos. Total que al final de cuentas le dijimos, ¿sabes qué? Estamos en el lugar equivocado. Tú estás en el lugar equivocado, yo estoy en el lugar equivocado. Entonces nos encontramos en el pasillo y ya nos entendimos un poquito. Pero una de las cosas que le pregunté a él, y mi hijo estaba ahí como testigo, Eli estaba ahí conmigo y decía, oye, discúlpame, yo te conocí como Arturo, pero ahora te veo que eres Eliseo Lozano. Dijo, sí. Y yo me casé y la muchacha era norteamericana, me hice ciudadano americano y tuve la oportunidad de cambiar mi nombre, le dije. ¿Y por qué quitaste el Arturo? Dijo, no. Dijo, ¿y por qué te pusiste Eliseo? Por ti. ¿Qué significa eso? Estaba Eli y mi hijo dijo, espérate, hay cosas, si yo estaba confundido, él se quedó más confundido todavía. Dice, ¿cómo que? ¿Por qué? Dice, cuando uno impacta a las personas, hermano, quedan de tal manera, tan marcadas. Y decía, bueno, pero yo no te he visto desde hace 40 años, desde que estabas en Monterrey, cuando éramos jóvenes. Ahora ya eres abuelo igual que yo también. Y ahora me dices que te cambias de nombre. Dijo, porque tú me trajiste a la fuente de vida. Wow. Eso, hermanos, marca nuestra vida. A Isaac también le pasa lo mismo. Y quiero que vayamos, hermanos, a la Biblia otra vez en el capítulo más adelante en la vida de Isaac, del hijo de la promesa. Y aquí es donde vamos a entrar en sí al mensaje de esta mañana, de este día. ¿Por qué? Porque Isaac, hermanos, Abraham ya había muerto. Pero Isaac empieza también a tener relación con Abimelech, con el rey, por cuestión de su padre. Y tenía hubo una gran hambre en esa región y Isaac con su familia, Rebeca, sin familia, también estéril la mujer, se iban a ir a Egipto y el Señor le dijo, no, quédate aquí. Y él se quedó en medio de los filisteos. También él sabía el riesgo que era ser parte de un indocumentado. Una persona que no tenía la legitimidad en un país totalmente extraño a él, tal como tú y como yo en un momento dado nos sentimos aquí en este país. Pero resulta que cuando Dios está contigo, cuando el Señor está contigo, Él empieza y le hace caso al Señor cuando le dijo, quédate aquí, en la tierra de los filisteos. Y lo que me están haciendo, y quiero que vayamos ahora mismo, en el capítulo 26, y voy a leer solamente unos pasajitos aquí, muy importantes. Versículo 17. Isaac tenía
la idea de irme a Egipto. Egipto era próspero, iba a pasar la hambruna, quizás como nosotros cuando salimos del pueblo, cuando salimos de nuestra ciudad, con nuestra gente, salimos para acá y dijimos vamos a prosperar. Y veíamos a este pueblo, a Estados Unidos como algo próspero. Pero ahora Isaac veía a Egipto como algo próspero, pero el Señor le dijo en el versículo número 17, Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, donde se quedó a vivir. Y miren lo que viene aquí, algo muy interesante. Aquí viene la lección, pongan atención. Abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en un tiempo de su padre, Abraham, y que los filisteos habían tapado después de su muerte. Y dice aquí, y les puso los mismos nombres que su padre les había dado. ¿Por qué el evangelio se ha mantenido? ¿Por qué nosotros estamos sucediendo lo que está sucediendo con nosotros? ¿Por qué está sucediendo? ¿Saben por qué? Porque Abraham le enseñó a su hijo Isaac dónde estaban los pozos. Cavó. Ahora, aquí viene algo muy interesante. Yo no sé cuántos de ustedes, yo viví esas porciones cuando estuvimos viendo una semana y media en el desierto allí y sabía lo difícil que es tomar agua, lo difícil que era. Y andábamos haciendo exploradores, viendo a ver la posibilidad de tener ese pozo de agua. Teníamos el equipo, teníamos todo para hacer el trabajo. Y claro, Abraham no tenía la tecnología que nosotros teníamos de los satélites, donde las capas de la tierra y todo eso, no lo tenía Abraham. Solamente lo tenía lo más grande que tenía el Señor. Y yo he estado en el desierto y yo me acuerdo que el caporal, uno de los hombres que estaban trabajando con que trabajaban allí en ese lugar, si no fuera por él, nosotros a veces no hubiéramos sobrevivido. ¿Por qué? Porque habíamos ido al pueblo, a Musquis o a Frontera, no me acuerdo qué lugar, y habíamos tomado alimentos y todo eso, y lo traíamos, escúcheme bien, el día es sumamente caliente y la noche es sumamente fría en el desierto. Fría. Pero el caporal el señor él no tenía refrigerador. Pero ¿sabe lo que hacía? Él tenía unas pozas, así había hecho unas pocitas un poquito más altas que estas excavado y los tapaba, les ponía una hierba que se llama gobernadora del desierto y eso mantenía a los animales que no olieran la comida y todo eso. Y me llamaba la atención cómo comíamos tan bien, tan rico, y el hombre amasaba la masa, hacía, traía aceite, el sartén, todo. Y no tenía una cocina, simplemente sabía él, yo no veía, yo veía la tierra igual. Yo veía y dice, ¿de dónde vamos a comer? Pues él caminaba y empezaba a abrir, escarbar y encontraba la poza. Encontraba el pozo donde tenía sus cosas guardadas. Y era la manera. Yo de su edad y todo eso, yo nunca iba a aprender eso, pero él lo aprendió. Pues déjeme decirle que en la historia esta, ahora nos encontramos a Isaac, el hijo. Papá ya había muerto, no le dejó las indicaciones. Aquí está este pozo, tenese cuidado. Cuando pasan los años, hermanos, en el desierto, todo parece igual. La tierra se mueve, hace la hierba, poca hierba crece, tapan las cosas, pero de repente, dice la palabra de Dios que Isaac, el hijo, llegó al lugar donde estaban las pozas y abrió los pozos y encontró el agua. Eso espantó a Abimelech. Eso lo asustó. ¿Por qué traigo esto a colación, hermanos? ¿Por qué traigo este mensaje? ¿Saben por qué? Porque es importante que nosotros sepamos que la fuente de vida eterna, el que nos dio la libertad y que nos ha dado la paz que nunca habíamos podido experimentar en Cristo Jesús, eso está ahí en nosotros. Y nuestros hijos deben estar enterados de esa fuente de agua viva. No es el color de la camisa que traes puesta, no es el color del carro que traes
la marca de carro que tú traes, sino sobre todas las cosas es la fe que ha crecido en ti cuando tú empezaste a conocer acerca de la promesa de Dios, como Abraham recibió el compromiso de Dios para él, para decir, hazlo aquí, hazlo allá, y tú estás haciendo lo mismo, y tus hijos y los hijos de tus hijos van a pisar los lugares que tú has pisado para la gloria de Dios. Y eso es lo glorioso. Por eso el evangelio no se puede acabar. Porque una de las cosas que nosotros tenemos en nosotros de gran posesión y de gran valor es la fe. La fe. Una fe en el Señor. Una fe que sabemos que el Señor nos ha dado. Isaac, hermanos, había hambre, había escasez y muchas cosas. Y pensaba solucionar su problema, salir hacia Egipto para evitar la hambruna que había allí. Pero él obedeció a Dios, quédate. Y lo único que se acordaba es lo que su papá caminó, los pasos de su papá. Siguió las pisadas de su papá. Y encontró en las pisadas las esposas. Abimelech y el jefe del ejército, Ficol, todavía vivía. Y estaba sorprendido de que los pozos estaban abiertos, había agua. Y dice la palabra de Dios que a Isaac cosechó, sembró hortaliza y cosechó. Abraham, hermanos, Isaac sacó adelante su vida, sobrevivió, y nosotros vamos a sobrevivir porque estamos siguiendo las pisadas del Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo es cuando sientes tú que lo que Dios hizo en tu vida lo va a hacer en otro. Lo mismo sucedió. Abimelech, hermanos, él vio el compromiso que tenía Dios con Abraham, ahora lo estaba viendo en su hijo, porque Ficol, el jefe del ejército, tapó los pozos para que se fueran de allí. No los pudieran abrir. Pero cuando Dios dice, ábrelo, viene la bendición para tu vida, el Señor empieza a abrir la bendición y la gente se empieza a sorprender de lo que Dios está haciendo en tu vida, por tu vida y luego a través de tu vida. Ficol estaba sorprendido. El jefe de los ejércitos, del rey, de los filisteos, estaba sorprendido. Ahora la palabra de Dios nos dice que Abraham ahí se quedó. Escúcheme bien. No quiero hacer larga esto, pero es muy importante. Abraham vivió un tiempo. Después siguió Isaac y después siguió Jacob. Cuando Jacob siguió, hicieron 12 hijos. Y hubo gran problema. Y ahora sí, Dios los mandó a Egipto. Estuvieron 400 años en Egipto. Cuando regresan, hermanos, por así decirlo, ahí estaba Beersheba, ya estaba en Egipto. Y ahora le dice, escoge a Dios a un líder. Y llama a Moisés y dijo, saca a mi pueblo. Saca a mi pueblo. Y se lo lleva. Y estaba ese lugar, por así decirlo, ahí todavía los pozos. Y cuando vayamos ahora, cuando ustedes empiecen ese lugar y vamos a Beersheba, decir, aquí están los pozos. Aquí están abiertos. Como un testimonio de lo que Dios hizo con Abraham. Y yo les aseguro, hermanos, que lo que Dios está haciendo en sus vidas está siendo observado por sus hijos. Por sus hijos. No importa cuán dificultad, no importa qué cosas estén pasando tan difícil en la vida, pero cuando ve la vida de tu hija, el viernes estábamos consagrando un vehículo, y la mamá de esta hermana me decía, ay, gracias a Dios que mi hija ya tiene un carro, le dije, y se la pasó bien difícil, le dijo, se la pasó porque de raíz para acá y raíz para allá, pero le dije, ¿sabe una cosa? Que su hija nunca se soltó de la mano de Dios. Y Dios le cumplió. Y es hermoso, hermanos, cuando nuestros hijos están viendo en nosotros como la fuente de vida está en el Señor. Y aunque digas tú, yo no estoy haciendo muchas cosas, pero el obrar, el trabajar, el desarrollar en las cosas de Dios, simplemente es el mejor ejemplo que tú puedes darle a tus hijos y a los hijos
de tus hijos. Nosotros hemos encontrado el pozo de bendición. Para Isaac lo fue. Y a pesar de que el enemigo los había tapado para que te vayas. Pero Isaac sabía dónde su papá había cavado esos pozos. ¿Por qué? Porque andaba con él. Porque estaba con él. Isaac sobrevivió y salió adelante y sacó adelante a su familia y fue próspero. Y dice la palabra de Dios, y habitó Isaac en la tierra de los filisteos. Dios te ha capacitado y nos ha puesto, pero todo, no eran las chivas que nacieron, no eran los carneros, no eran nada, sino era la fe que tenía Abraham, Isaac y Jacob para sacar adelante. No es, hermano, tu habilidad, sino lo que el Señor ha provocado en ti. Y es lo que te ha sostenido. Es lo que ha sostenido. Hermosamente hemos visto eso. El carácter, la generosidad en cada uno de ustedes. Ha sido hermoso, pero es porque han descubierto el pozo de la bendición. Y saben que ahí está y no lo sueltan. Saben que ahí está y no se van. Saben que el Señor está con ustedes y es hermoso, glorioso. Abraham cavó pozos y se los dejó a sus hijos. Y el hijo sobrevivió, ¿saben por qué? Porque sabía dónde estaban los pozos de bendición. Tú y yo tenemos una tarea. Tú y yo tenemos un compromiso. Simplemente creerle a Dios. Esperar en Él. Él no te dejará. No te defraudará. Él estará constantemente contigo. De lo que tú no te imaginas. Tengo el pelo blanco, es verdad. Y no hay impedimento de decir Dios ha sido fiel conmigo. Porque cuando yo veo a mi hija y a mis hijos y vemos a nuestros hijos y vemos a los hijos de nuestros hijos caminar en las cosas del Señor, vale la pena continuar. Así que si tú sientes en tu corazón que Dios ha hablado a tu vida y te quiere usar por los pozos que tú has cavado, saber que han sido unos pozos de bendición, que han sido, gloria a Dios, que han sido unos pozos que realmente te han dado tanta bendición. Yo quiero que en este momento digas, Señor, gracias, porque tú has sido bueno y has sido misericordioso. Tú me has dado tantas cosas.